Hoy tengo una palabra para ti que quiero compartir y se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 8, el versículo 1, y dice: Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Padre, yo te doy gracias en esta hora por esta palabra maravillosa. Te ruego que seas tú, Señor, usando primeramente mis labios, Señor, quitando mi intelecto, y que sea solo tu palabra fluyendo a través de mis labios, Señor. Tú conoces los corazones y la necesidad de cada uno del que va a escuchar esta palabra. Ministra y habla allí a su necesidad, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios te da una orden, muchas veces no lo entiendes. Y es por eso que siempre se dice que a Dios no hay que entenderlo. A Dios solo hay que obedecerlo. Cuando vemos el libro de Job, precisamente Job en el capítulo 1, en el versículo 21, después de lo que le estaba aconteciendo, dice la palabra del Señor y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job buscó, ¿verdad?, entender muchas veces cómo podía ser esto. Él trataba de comprender cómo él, siendo un hombre que era recto y temeroso de Dios, le acontecía esto. Para él era algo imposible. Quizás en el momento, pues sencillamente declaró esta palabra, pero a medida que iba avanzando su prueba, su tribulación, su momento difícil que estaba viviendo, llegó el momento entonces de que Job comenzó a hablarle a Dios y a decirle que wow, que entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Hasta que llegó el momento que inclusive Dios tuvo que hablar con Job y decirle: detente allí. ¿Quién fue el que puso el freno al caballo? ¿Quién fue el que le dijo al mar: hasta aquí llegarás? Y comenzó Dios a mencionar cualquier cantidad de cosas que solo Dios la podía hacer, ¿verdad? Para darle a entender a Job: soy yo el que hago, soy yo el que digo, soy yo el que pongo fecha y el hasta cuándo. Entonces es allí, ¿verdad?, donde podemos ver que esta mujer no podía llevarse, o sea, esta mujer no cuestionó al hombre de Dios. Esta mujer se le dio una palabra. El hombre de Dios se allegó a ella y le dio una palabra y le dijo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre. Esta mujer no empezó a cuestionarle y hablarle al profeta y a decirle: oye, varón de Dios, pero ya va, espérate, ¿cómo es eso? Espérate, no entiendo cómo es que Dios ahora me va a sacar de mi tierra todo esto que tengo, todo esto que he logrado, todo lo que he alcanzado, ¿cómo lo dejo aquí? ¿Cómo me voy así? Entonces ahora agarro a mis hijos y a mi familia, a mi esposo, ¿y qué hago? O sea, no entiendo cómo me voy para otro lado. No, ella no cuestionó, ella sencillamente obedeció. Dice en Segunda de Reyes 8:2, dice: entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7
años. Hay gente que de repente se le da una palabra y comienza a hablarle al hombre de Dios, aquel que le está dando la palabra, y decirle, ya va. ¿Qué te comiste anoche? ¿No sería que te comiste una pizza que estaba mala, que te la comiste muy tarde? O ya va, ¿de qué lado te acostaste? ¿Será que te acostaste del lado que no te acostumbras a acostar? No sé, porque es que no entiendo, varón, esa palabra no me entra. O sierva, esa palabra no me entra, esa palabra como que no es para mí. Y comenzamos a cuestionar la palabra. Y claro, hoy pues a veces por la situación que estamos viviendo no es fácil solamente escuchar la palabra y no juzgarla, como dice la palabra de Dios también. A veces tenemos que juzgar la palabra, pero a veces también debemos de ser obedientes. O sea, es necesario ser obediente. ¿Dónde radica la diferencia? En tu comunión con Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios, nadie te va a engañar. No te va a llegar una palabra distinta a la que Dios no te haya hablado en lo secreto. No te va a llegar una palabra distinta a la que Dios está acostumbrado a hablarte. Entonces, sencillamente cuando Dios levante un hombre, una mujer de Dios, va a ser para confirmar lo que ya en lo secreto Él te ha hablado. Así que por eso es la importancia de nuestra comunión con Dios. A veces sencillamente el que tiene comunión con Dios tratamos de tildarlo de fanático, de religioso, de que wow, que todo Dios, o sea, este hombre o esta mujer sencillamente wow, o sea, ¿hasta cuándo? Pero no es así, no es ser fanático, no es ser religioso, es sencillamente que cuando aprendes a tener comunión con Dios, cuando te deleitas en su presencia, cuando te gozas en Él, pues eso es algo que no tiene palabra, no hay descripción para poder decir lo que se siente, lo que se experimenta en esa presencia. Entonces, Él... podemos ver en Dios, ¿verdad? La importancia de que sí, el velo fue rasgado, sí, y por eso es que Dios ha de estar, ¿verdad? Dios no va a estar tocándote la puerta y diciendo, oye, vale, vamos a hablar, yo quiero hablar contigo. O sea, ¿hasta cuándo? Llevas una semana, un mes que ni siquiera te escucho, ya ni siquiera me acuerdo el timbre de tu voz. No. Dios no va a llegar de esa manera. Dios no va a tocar tu puerta para decirte, necesito hablar contigo. ¿Sabes qué anhela Dios? Lo que dice la palabra. En Juan 4:23, la palabra de Dios nos enseña, cuando Él estaba hablando con aquella mujer y hablándole de la palabra, de que Él era el agua que saltaba para vida eterna y todo aquello, Dios tuvo que decirle, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios anda buscando adoradores. Y tú me preguntarás quizás, ok, hermana, pero ¿qué es un adorador? Pues un adorador es aquel que entiende lo que es la presencia de Dios. Un adorador es aquel que se llega ante la presencia de Dios y comienza a decirle cuán agradecido está de Él, cuán maravilloso ha sido Él en su vida, cuánto le ama a pesar de la circunstancia, de la adversidad, porque nada de eso cambia el amor hacia Él, porque no lo ama por lo que le da, sino por quien es. Y eso es lo que Dios anhela de ti, un corazón sincero, un corazón que está allí dispuesto a amar a Dios en las buenas y en las malas. Como decía el mismo apóstol Pablo, en lo alto, en lo bajo, en lo profundo, en todo tiempo amar a Dios. Nada te podrá separar del amor de Dios, nada. Pero a veces somos nosotros mismos los que hacemos esa separación.
Por eso es que es tan importante estar allí y probar de ese manjar que Dios tiene para nuestra vida, que es su presencia. Cuando nos deleitamos en Él y probamos ese manjar, no queremos parar de saborearlo, no queremos parar de disfrutarlo. ¿Sabes? Hoy empezó, como te dije, todo bien, pero comenzó a ver la prueba y no el propósito. Comenzó a ver lo que estaba viviendo, comenzó a ver la circunstancia, comenzó a ver lo que le estaba pasando en su cuerpo, la piquiña que le daba, todo lo que había acontecido, mas ya estaba sin hijos, sin ovejas, sin nada. Y entonces su mirada se volteó a la prueba y no al propósito que Dios tenía con esto. Muchas veces me ha tocado decirle a personas, aprende a decirle a Dios, ¿para qué? Y no el por qué. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una prueba, lo primero es que empezamos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y nunca nos abrimos a decirle, ¿sabes qué? Tú sabes todas las cosas. A ti nada te llega de sorpresa. Así que solo quiero saber, Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres alcanzar con esto? ¿O qué quieres lograr en mí con esto o a través de esto? Pues te diré que no es que sea fácil, no es fácil. No, y a medida que la prensa se va apretando, más duele. Pero es cuando el mejor aceite sale. Cuando está allí la prensa apretando y apretando y apretando. Es cuando viene el mejor aceite. Bien sea de la aceituna o de la uva. Saldrá el mejor aceite entre más se la apriete. Como te dije, no es fácil. No va a ser fácil. Pero con Él todo lo puedes. Solo no te desenfoques. No mires el proceso. Sencillamente mira el propósito que Dios tiene con esto. En 2 de Reyes 8:3 dice, y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Fíjense, después que esta mujer vio que ya pasó el tiempo, 7 años que le dijo el varón de Dios, volvió a su tierra y sin temor fue a buscar lo que era de ella, confiando en que Dios guardaría de lo de ella. Y si lees, podrás ver que Dios ya tenía todo preparado. Todo estaba preparado. Ese día había enviado ya Dios a Jesse a hablar con el rey. No hablar precisamente de que le ayudara a ella. No, Dios había enviado a Jesse a hablar con el rey porque el rey estaba ansioso de escuchar las maravillas que Dios había hecho a través del profeta Eliseo. Cualquiera diría, ¿verdad? Viendo y leyendo todo este acontecimiento, diría, ¡wow! Mira qué casualidad que la mujer llegó cuando Jesse estaba hablando con el rey. ¡Qué tremendo! ¡Qué casualidad tan buena! No, pues déjame decirte que no hay ninguna casualidad. Dios siempre tiene el control. Él nunca pierde el control. Él siempre todo lo tiene cuadrado. Como también otra expresión que siempre digo, Dios conoce la película, Él conoce el principio, pero también conoce el intermedio y el final, solo que Él a veces no nos dice cómo va a venir la película y los trailers, porque si no, sencillamente decimos, no, espérate, pero esa prueba yo no la paso, no puedo.
Sencillamente Él nos va llevando y nos va enseñando. Es importante cuando no estás viendo lo que está pasando, comienzas tú a decir, oye, no, ya va, aquí como que no está Dios. ¿Por qué? Porque estás viendo todo lo contrario, porque no está pasando lo que aparentemente Dios ha hablado, porque entonces estás viendo que siempre está ahí viendo las circunstancias adversas y entonces tú dices, pero bueno, ¿y dónde fue que Dios me habló? ¿Cómo que Dios me habló si Dios me está diciendo esto y yo estoy viendo lo contrario? Yo estoy viendo que más bien esto no está pasando, que esto no se está viendo, que Dios te va a bendecir, que Dios va a bendecirte grandemente y de repente es cuando más ves angustia, cuando más ves necesidad, cuando más ves más cosas difíciles. Entonces dice, espérate, ya va. Ya, esa palabra no conlleva, no concuerda lo que estoy viviendo. Pero resulta ser de que no es por vista, es por fe. Y claro que sí, aunque no veas lo que está pasando, Él está allí. Él siempre va a estar allí. Él nunca te ha dejado. Siempre ha estado a tu lado, haciendo todo lo que Él debe hacer. Lo que pasa es que muchas veces Él está en silencio. Y cuando está en silencio, no es porque precisamente, no solamente es porque está enojado contigo. Hay gente que dice, no, Dios está en silencio porque está enojado. No, a veces no es porque Dios está enojado. A veces Dios está en silencio, es sencillamente porque está trabajando, porque está haciendo lo que Él sabe que debe hacer. Y en medio del silencio trabaja. Mientras que tú crees que no está pasando nada, Dios se está moviendo, porque no en vano dice la palabra, todo obra para bien. Cuando vemos Marta y María estaban dolidas, creyendo que Jesús se había hecho de la vista gorda. Cuando Lázaro estaba enfermo, ellas le habían mandado a decir, Señor, por favor, está enfermo, ven a ver a mi hermano, si tan solo oraras por él. Y veían que pasaban los días y el maestro no llegaba. Entonces, quizás Marta y María decían, no, él se olvidó. Sencillamente decidió no venir. Mi hermano va a morir y el maestro nada que va a venir. Y quizás a lo mejor hasta el mismo Lázaro que estaba enfermo estaba presionando y oye, pero por favor llamen a Jesús, que Él me puede sanar, Él puede hacer el milagro, Él me puede levantar de aquí. Es que ya no aguanto más, por favor, búsquenlo, llámenlo. Y quizás el mismo Lázaro las angustiaba aún más, queriendo que hicieran venir al maestro. Pero Jesús conocía que era necesario que Él muriera. Era necesario que aconteciera lo que iba a acontecer. Era un propósito. Él no se los podía decir, mira, ya va, déjame escribirle a Marta y a María. Marta, María, ¿sabes qué? No voy a poder ir porque quiero que se muera. No, yo no podía hacer eso. El maestro no podía hacer eso. Él lo sabía, pero sencillamente tenía que esperar que aconteciera lo que iba a acontecer. Ni tampoco les iba a decir, ya va, él se va a morir, pero yo lo voy a levantar, no se preocupen, quédense quieta. Tampoco. Era necesario el proceso que tenía que vivir Marta, que tenía que vivir María y hasta el mismo Lázaro. Era necesario. Por eso, muchas veces es necesario la circunstancia que estamos pasando. Es necesario los momentos que estamos viviendo. No lo entendemos. No lo entendemos. Pero a su tiempo
lo entenderemos. A su tiempo lo entenderemos. Porque lo que no entiendas hoy, lo vas a entender mañana. Pues así pasó. Llegó el momento donde el maestro, ya Lázaro había muerto. Y cuando llegó donde estaba María y Marta, pues empezaron a juzgarle, a decir, Señor, ya está muerto. O sea, mira, te tardaste mucho. O sea, ¿cuánto te esperamos? ¿Cuánto estuvimos aquí encima? 20, y tú nada. Ahora sí vas a venir. Ahora que se murió. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué vas a venir? Y entonces resulta ser de que él dice, hija, descansa en mí, así como debe descansar esto. Cuando me emociono y comienzo a hablarles de la palabra. Sí, él les dijo a Marta y a María, descansa. Yo sencillamente vine a hacer lo que iba a hacer. Él va a resucitar. Ay, sí, maestro, sabemos que va a resucitar. Empiezan a hablarle la palabra y él dice, no. Sencillamente quiten la piedra. Y lo llamó y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Así que espera. Va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Y si no ocurre lo que estás esperando, o sea, no llega como tú crees que va a llegar, no llega en el momento, en el tiempo o como tú necesitabas o creías o esperabas o sentías que tenía que llegar, pero va a llegar. ¿Sabes por qué? Porque es que Dios sabe de qué manera. Porque si sencillamente no era eso lo que Él tenía preparado para ti, pues entonces va a llegar la respuesta de otra manera. Porque Dios va a hacer algo más grande y mayor. Solo Él quiere que confíes. Muchas veces queremos hacer que Dios haga las cosas como nosotros queremos que Él las haga. Y a veces nos atrevemos a decirle a Dios, mira, yo creo que lo mejor es que lo hagas así o lo hagas asado. Y empezamos a decirle a Dios cómo ser Dios. Qué ironía, ¿no? ¿Sabes? Empezó todo bien. Job estaba allí viviendo su prueba, pero hasta que no entendió que Dios hacía como él tenía que hacer, Job no terminó de pasar su proceso. Dios siempre va a hacer las cosas a su manera. No le dictes cátedra, no le digas cómo debe hacerlo. Espera que Él lo sabe todo. Él sabe mejor que tú y yo lo que mereces o lo que debes o lo que es mejor para ti, para tu vida, para los tuyos. La palabra es confía. Confía. Él dará lo que tiene que hacer. Aunque te sientas que te estás ahogando, Él lo hará. Él lo hará. Solo cree. Nadie mejor para mandar callar la tempestad, sino Él. Él sabe cómo decirle a los vientos, calla. Y callan inmediato. Los discípulos decían, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Pues ese es tu Dios. Ese es en el Dios en el cual debes confiar. Dice Efesios 5,
14 y 15. Efesios 5, 14. Efesios 5, el versículo 14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Existe un momento donde Dios tiene que apretarnos para que nos movamos y nos despertemos de la letanía que tengamos, para que podamos avanzar, caminar, porque a veces estamos tan cómodos, a veces estamos ya precisamente arreglados en el lugar o en el sitio donde estamos. Bueno, ya todo está bien. Y Dios tiene que entonces sacudirnos para que llegue el momento de avanzar, de movernos, de hacer lo que nos ha enviado a hacer. Dice: por tanto, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta mujer entendió los tiempos. Ella pudo pensar: bueno, ya estoy cómoda aquí, ya estoy bien, ya aquí tengo mi casa, tengo mis cosas, pues ¿para qué voy a ir allá? Ya sencillamente aquí ya tengo mi vida hecha entre los filisteos, aquí en la tierra donde me vine por obedecerle a Dios. Pues no, esta mujer estaba a la expensa de la palabra que el varón de Dios le había dado. Si leemos en el versículo 1 del capítulo 8, el varón de Dios le dijo que vendrá sobre la tierra por 7 años esa hambre que Jehová había llamado. 7 años. Es decir, que ella antes de esos 7 años no podía venir. Y si venía después de esos 7 años, ya eso era obediencia de ella, como ella quisiera. Pero antes ya ella estaba advertida. Entonces, esta mujer sencillamente dice en el versículo 3 al 5, dice: y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por su tierra. Y había el rey hablando, había el rey hablando con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por su tierra. Entonces dijo a Jesse al rey: Señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Fíjense que esta mujer no llegó ni antes ni después. Llegó a tiempo. Llegó en el momento preciso que Dios necesitaba que ella estuviera allí. Cuando entonces ella llegó, fue donde inclusive dice la palabra: y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey estaba ansioso de saber y ella comenzó a contarle todo. Y dice: entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle volver
todas las cosas que eran suyas. Oye, hasta aquí esto estaba bueno. Hasta aquí esto era magnífico. Si tú escuchas que te van a devolver todo lo que era tuyo, pues tú estarías contenta, feliz, ya happy, ya para qué más. No había más. Pero Dios, ese Dios maravilloso, es un Dios que lleva la milla extra, que hace aún cosas mayores y más grandes. Mayores y más grandes. Dios es fiel y no se te devolverá solamente lo que te quitaron, sino que va más allá. Dice, y todos los frutos de sus tierras, desde el día, oígase bien, que dejó el país hasta ahora. ¿Sabe de cuánto estamos hablando, verdad? De 7 años. Y se le iba a devolver todo lo que era de ella y aún los frutos de su tierra desde que la dejó hasta que volvió. ¿Y sabes por qué es todo esto? Solo por obedecer. Solo porque aunque no entendía, obedeció. Porque esto no se trata de entender, se trata de obedecer. Lo que no entiendes hoy, lo entenderás mañana. Gloria a Dios. ¿Vale la pena confiar en Él? ¿Vale la pena caminar y vivir para Él? Sin entender, solo obedecer. Pues sí, vale la pena. Así que no busques entender a Dios, solo obedece lo que Él te manda. Porque una vez más te digo, lo que no entiendas hoy, lo entenderás mañana. Dios te bendiga.